Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya está en el estudio el doctor Roberto Peláez. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de él. Él es psiquiatra, máster en TDAH, además en psicoterapia de pareja y de familia, de la Clínica de Neurociencias México, ubicada en Hermosillo, donde se hospitalizan pacientes con padecimientos psiquiátricos y neurológicos de forma voluntaria. Y bueno, pues muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, qué gusto recibirlo aquí en el estudio. Bueno, vamos a platicar de Sigmund Freud, un genio atrapado en las adicciones, y bueno, son un tema bastante interesante. Ante que todo, quiero transmitirle un saludo y unas felicitaciones a todas las madres del estado de Sonora y del país de México en el Día de las Madres. Muy bien, a todas las mamás. Ahí está la felicitación para todas las mamás. Y bueno, ¿en qué consistió la adicción de Sigmund Freud? Como conocemos, Sigmund Freud fue un genio. Fue un científico que fue el que en sí creó la técnica del psicoanálisis, que es la técnica que hablamos en psicoterapia del diván, que es más bien de asociaciones libres y demás. Pero bueno, Freud, a pesar de ser un hombre conocedor de los conflictos internos de las personas, que además trabajó mucho en los conflictos internos e interiorizados, por supuesto hizo una adicción. Su adicción fue al tabaquismo, básicamente. Él hizo una adicción al tabaquismo y de ahí se derivó que por ese tabaquismo hiciera un cáncer del paladar, o sea que hizo un cáncer de boca. Él tuvo un cáncer de boca producto al gran consumo de tabaco. Fue un fumador, como decimos, invertebrado. Y bueno, ¿por qué se le habla muchas veces adicciones y no adicción al tabaco? Porque bueno, él en ese entonces él empezó a usar la coca con colegas de él, inclusive científicos, a recetarle la coca con el ánimo de quitarle el dolor, y hasta inclusive él consumió la coca con el ánimo de quitarse el dolor que le producía el cáncer. Pero la coca no lo enganchó en adicción. ¿Ah, no? No. ¿Por qué traímos el tema a colación hoy? El tema porque analizando un científico que se dedicó a trabajar la mente, no era psiquiatra, pero sí introdujo una técnica en la psiquiatría, en la psicoterapia en el mundo mundialmente reconocida y respetada. Y no pudo él salir de una adicción al tabaco. Por eso muchas veces cuando tenemos un paciente delante o siempre que tenemos un paciente que consume, tenemos que pensar qué ha llevado a ese paciente a consumir. Siempre que un paciente empieza a consumir, consume por algo, por un conflicto, por problemas familiares que empiezan desde la familia, que es la casa, la escuela, el famoso bullying de las escuelas o de la calle, la familia y en general. Y los conflictos, por supuesto, que se derivan a veces de oír padres en familias disfuncionales con discusiones, nos van generando conflictos. Y pongo este ejemplo, Freud, un gran científico, no pudo él, a pesar de que fue alertado por médicos que le decían, vas a morir si no dejas la adicción al tabaco. Tabaco, hablamos el tabaco, no ya estamos hablando de marihuana, estamos hablando del tabaco común. No pudo dejar la adicción. Y de hecho, para que no sea sorpresa para nadie, y cuando se logra en un paciente adicto una abstinencia, que dejar de consumir 6 meses, nosotros y la literatura internacional lo considera un éxito, porque las adicciones son como es la diabetes o cualquier enfermedad crónica, que se controlan pero no se curan. Y es de ahí que el trabajo debe estar centrado siempre, y además, más que centrado en el trabajo, comprender a ese paciente que llega con una adicción, y no solamente adicción, digamos, a la coca, no es adicción al cristal en el estado que es muy frecuente, no es al alcohol, sino inclusive al sexo, al trabajo, a la codependencia, a todos los tipos de adicciones. O sea que tenemos que darnos cuenta que esa persona no es adicto porque quiera ser adicto. Algo en la vida ha buscado. Si tratamos la adicción sin buscar la causa, no estamos haciendo nada. Difícilmente se puede llegar. Y entonces quiero también aclarar en cuanto a Freud. Freud también tuvo que batallar mucho porque fue una persona que se plantea que tuvo más de 600 fobias.
Fue un paciente, fue un hombre con mucha fobia, pero hay que reconocer que fue un científico que tuvo muchos aportes y además fue el primero que se sentó de tú a tú con el paciente, lo que llamamos la relación médico-paciente. O sea que nosotros lo consideramos, no podíamos decir que es el padre de la psiquiatría, pero sí el padre del psicoanálisis, de una técnica respetada en el mundo entero y de un científico que dedicó su vida al psicoanálisis. No fue una persona que se basó en datos estadísticos, no, realmente. En la estadística la llevaba él. Por eso no se puede decir que sea una técnica tan estricta, porque él basó más bien en casos vistos y él fue llevando la estadística. Pero sí hay que reconocer que fue un genio. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando de que es difícil salir de una adicción. Y bueno, antes de caer en las adicciones hay que tratar de prevenirlas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de prevención de las adicciones? Básicamente, en el caso del tabaquismo, que ¿por qué trajimos el tabaquismo también? Porque siempre estamos hablando, por ejemplo, en el estado del cristal. Porque el cristal es uno de los problemas del estado, como ha dicho nuestra gobernadora, y la gobernadora ha puesto muchos recursos en función de ayudar al paciente con el cristal, en el trabajo con el paciente con el cristal. Pero hay algo, el tabaquismo tiene una alta mortalidad. El tabaquismo, la mortalidad por tabaquismo es la mortalidad más alta de todas las adicciones, de todas. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Que no crea problema social, porque lo más que nos crea que alguien que, si no fumamos, alguien que esté fumando al lado, nos sentimos no cómodos. Y además, después tenemos en la ropa el olor por el día entero al tabaco. Igual que si alguien fuma debajo, cuando estamos en un lugar que hay clima, o sea, aire acondicionado. Entonces, le digo un llamado que hay, porque por ejemplo, en México muere una cantidad de por día y por año de personas por consumo del tabaquismo muy grande. Y generalmente hablamos de cristal, hablamos de la coca, y además no olvidar que la coca y el tabaquismo van de la mano en cuanto al ser tan adictivo. El tabaco es tan adictivo como la coca, es igual. Muchas veces nosotros pensamos que el tabaco no crea tanta adicción porque es algo que se consume pues más popularmente, ¿no? Pero pues a lo mejor es la puerta de entrada para la marihuana y la marihuana es la puerta de entrada para muchas otras drogas, ¿no? Entonces es como un comienzo, pudiéramos decir así. Y entonces, en base a la pregunta también que usted me hace de la prevención, la prevención empieza como todas las prevenciones, desde la escuela, desde la casa, desde los medios de difusión, como lo mismo que estamos platicando aquí ahora, desde la radio, todos los medios de difusión. Desde el ejemplo, ¿no? Y la imitación, porque muchos, no solamente en alcohol, en general, las adicciones muchas son por imitación. A papá, imito mamá, imito a las personas y así. Así es. ¿Cuáles son los daños que genera el tabaco? El tabaco generalmente daña el pulmón básicamente. El indicador de cáncer de pulmón es muy alto. Cuando empezamos a buscar los factores posibles, los mayores posibles, como estamos viendo ahí en el pulmón se acumula una cantidad de sustancias que no es nicotina, son los derivados del tabaco como tal. Ahí vemos un pulmón limpio, estamos viendo, y un pulmón, el pulmón de la parte de acá, que sería la mano mía izquierda, que es derecha, el que se ve blanco es un pulmón normal. El otro pulmón está lleno de alquitrán, de sustancias del tabaco. Y esto son sustancias que van obstruyendo y son sustancias que van contaminando y van propiciando. Son el caldo de cultivo para un posible cáncer u otra enfermedad. ¿Y cuál es el tratamiento que se puede llevar con personas adictas al tabaco? En la actualidad se plantean varios tratamientos. Se plantea, por ejemplo, primero es que la persona desee dejar el tabaquismo y por supuesto de forma voluntaria. Buscar la causa por qué comenzó ese tabaquismo. Segunda, en la actualidad se plantea el uso del chicle, el uso también del parche, que se habla que esto contiene nicotina. ¿Y qué sucede? Ahí estamos viendo la imagen de un parche de nicotina. Y por supuesto, los que hemos montado en avión, nos damos cuenta que las personas cuando montan en avión se desespera. Porque si son fumadores, porque la nicotina tiene un tiempo en sangre. ¿Qué es lo que hace el chicle? Es una terapia sustitutiva, que lo que hace es llevar la nicotina y nos da tiempo a los terapeutas, a los psiquiatras, a los médicos, trabajar
con el paciente en ir descondicionando esta conducta adictiva al tabaco. Igual que existen los chicles, también hay medicamentos que ayudan, hay medicamentos que también ayudan a quitar el deseo del consumo del tabaco. El cigarro electrónico que ahora está tan de moda, que se está usando entre los jóvenes, bueno, ¿es una manera de ayudar a acabar con la adicción al tabaco o no? ¿O es una puerta de entrada? Que los jovencitos ahora dicen, es que ese es un electrónico, no le pongo nicotina o no tiene pues las sustancias que hacen daño. ¿Es esto verdad, doctor, o no? Bueno, todo lo que se use de forma moderada no habría problema, pero si se empieza a usar de una forma continua, pues va a generar problemas. Okay. Es igual que, como hablamos a veces, con lo que sucede con algunos padres, que le dan el celular a un hijo 10 minutos, 15 minutos, para que el hijo se entretenga, para poder platicar una situación X. Estamos poco a poco creando, y después viene el videojuego, y que son adicciones que enganchan. Así es, bueno, pues todo con moderación, y bueno, pues es la mejor manera de que nosotros podamos evitar cualquier tipo de adicciones. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son sus medios de contacto? Quería decir algo que nos faltó. En el tabaquismo es importantísimo la terapia conductual. Sin la terapia conductual no hay quien saque a un paciente con tabaquismo. Muy bien, bueno. Los medios están ahí. Estamos en la Clínica de Neurociencia México-Cuba, como usted platicaba, donde se hospitalizan pacientes de todas las enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Ahí está, bueno, pues Además ahí tienen ustedes los teléfonos para que puedan contactar al doctor. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Y vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la coach de vida Nilsa Insunza. Ser madre, una gran responsabilidad, no se lo pueden perder.